Hey amigos, ¿qué pasa? ¿Cómo están? Estamos aquí en un video del bonsai y el día de hoy voy a trasplantar mi bonito, ¿cómo se llama este bicho? Ocote, ¿sí? Entonces quédate conmigo para que escuches unas recomendaciones porque vamos a empezar un bonsai de ocote. Bien, primero les quiero comentar que yo considero que el ocote es un árbol bonito. Miren, aquí hay un acercamiento a sus hojitas. Aquí en México lo ocupan únicamente pues para madera, para hacer muebles, la madera de ocote es muy famosa para encender fogatas y también para su uso aromático, ¿no? Pero este árbol, bueno, pues tiene unas características bonitas aparte de esas. La primera es que sus acículas siempre caen así. Como se dan cuenta, pues tiene así como unas acículas así como digamos medio flojas. Vean estas, por ejemplo, a ver, aquí vean las de este bracito, ¿sí? Si se dan cuenta, pues están así como que tiradas, diríamos, ¿no? Bueno, este es uno de los rasgos característicos de este tipo de árbol. Y a decir verdad, yo creo que es un árbol muy bonito, muy aromático, ¿sí? De un crecimiento muy vigoroso. Bueno, este es el que voy a trasplantar el día de hoy. Lo voy a trasplantar a un colador para que pues empiece a ensanchar todo esto del árbol, ¿sí? Para que empiece a ponerse ancho y todo eso. Y aquí tengo otro cote, déjenme mostrárselo. Este de aquí no lo voy a trasplantar. Este lo tengo, lo voy a hacer un bonsai de tamaño pequeño. Ahorita lo que hice, vamos aquí a enfocarlo. Ahorita lo que le hice a este árbol pues únicamente fue despuntarlo. ¿Y qué pasó aquí? A ver, permítame. Y bueno, pues lo único que hice fue quitarle acículas, ¿sí? Nada más les dejé la de las partes de aquí abajo con la intención de que esta parte pues se ponga más robusta, ¿no? Esa es una técnica muy utilizada. Se vigoriza mucho las partes de aquí abajo, no les quitamos casi acículas, se quita un poco nada más con la intención de que se ponga fuerte esto. Y se debilita esto quitándole, por ejemplo, aquí tenía como 1, 2, 3, 4, 5 ramas, 6 con esta. Entonces de esas nada más le dejamos esta, que si se dan cuenta pues en realidad está teniendo mucha fuerza en comparación de estas de aquí. Vean las que están todavía chiquitas, veanlas. Ahí siguen de todavía un tamaño pequeño en comparación a las que tenemos aquí, que pues ya son de un tamaño grande, ¿sí? Eso pues se hace mucho en los pinos. Bueno, pues entonces después esta rama se la vamos a cortar y va a quedar como un árbol de una talla un poco más gruesa, ¿sí? Un árbol pequeño. Bueno, y después de esa innecesaria explicación, pues vamos a empezar con lo que les estaba diciendo, amigos. Aquí, bueno, la comparación de los árboles en realidad eran exactamente iguales, venían estas partes de acá abajo igual de fuertes. Si se dan cuenta, aquí vienen más débiles, vean estas, están mucho más fuertes. Y la parte de arriba de este pino, pues se debilitó más, precisamente para tener vigor en la parte de abajo. Vamos a trasplantarlo en una fórmula de gravas volcánicas y una parte de turba. Ahí ya tenemos un pequeño detallito con la cámara. Bueno, y ni con la cámara, es con el tripié. Ahorita que lo estaba manipulando se terminó de hacer feo. Tengo la teoría de que yo lo hice feo, pero no le digan a mi esposa. Sí. Bueno, el árbol pues es un ocote. Es un árbol endémico de México. Es mejor conocido como el pino de Moctezuma. No se debe confundir con el ciprés de Moctezuma, que es una especie completamente diferente. Lo primero que vamos a hacer va a ser empezar en la parte de arriba. Vamos a mover un poco el sustrato con la intención de encontrar raíces y por lo tanto el inicio del árbol, que en japonés es nebari. Aquí les voy a poner
cómo se describe Nebari, ¿sí? Muy importante empezar a manejar los términos en japonés porque pues este es un arte de origen chino pero que se perfeccionó en Japón, ¿sí? Entonces muy importante eso. Bien, me gusta este árbol porque tiene un tronco bonito. De hecho creo que me equivoqué al escoger. Yo creo que este hubiera sido mejor opción para hacer el árbol pequeño y aquel el árbol grande, porque pues está muy delgado. Pero bueno, ya empezamos y aquí ya le hice una cicatriz. Y ya no es momento para echarse atrás, ya que a ese árbol pues ya le hicimos una defoliación completa en la parte de arriba. Bueno, no completa, pero sí una defoliación muy fuerte en la parte de arriba. Y a este árbol pues no se le ha tocado, ¿sí? Esa parte huele como que a... Ah, mi vecino. Es que mi vecino riega con agua del río y pues no lo culpo, ¿no? Llega medio fuerte esa agua. Muy bien, aquí ya empezaron unas raíces. Vamos a ver si podemos descubrir bien estas. Muy bien. Al tratarse de una conífera vamos a tratar de tener cuidado manipulando estas raíces, ¿vale? Las de aquí abajo pues ya vamos a ver qué encontramos. Son arbolitos nobles, son resistentes, son fuertes. Son interesantes por sus acículas que vienen diferentes a las de las coníferas. Al menos yo no conozco otro tipo de acículas que se vean como esta, pero puede que me equivoque. Si en tu país hay árboles como este, pues hazme aquí el comentario para que investigue la especie. Me dan muchas ganas de aprender más sobre esto. Bueno, aquí en la parte de abajo vamos a buscar la raíz pivotante. Hay varios, ¿cómo se dice? Candidatos para este término. Podría ser alguna de estas. Esta es muy fuerte, una raíz muy fuerte. Creo que ya, son todas. Muy bien, identificado las pivotantes, vamos a tener que recortarlas. No mucho ahorita porque todavía es un árbol relativamente joven. Ya está. Sí, la verdad es que no tiene muchas raíces. Y vamos a cortar un poco por aquí para que pues el árbol sienta la necesidad de vigorizar, ¿sí? Bien, parece que sería todo. Vamos a trasplantar el árbol ahora. Vamos a ver qué tenemos aquí. Oh, qué interesante. Parece que aquí había una especie de papa. No tengo idea de qué sea. Bueno, esto ya no lo vamos a ocupar. Vamos a ver si encontramos otro de esos especímenes por aquí. El palillo, ¿dónde quedó el palillo? Debajo de todo esto, yo creo, ¿no? Ya no lo voy a ver. Ah, qué cosas. Mis pinzas, muy bien, ahí están mis pinzas. Yo quiero el palillo. Esto. Aquí está. Tiene un movimiento interesante aquí en la parte de abajo. Tal vez un cortecito más por esta raíz. Que vienen muy fuertes. Y así como que tengan una pata, esas raíces como que parecen pies. Eso no es agradable. Vamos a poner esto abajo. Como pueden ver, el contenedor en el que lo voy a poner es un poco más grande de lo habitual. Eso debido a que pues estamos tratando con un árbol un poco más grande. Entonces es una dificultad, sí, mantenerlo saludable y toda la cosa. Aquí tenemos un alambrito. Vamos a ocuparlo para sujetar el árbol a la coladera esta que tenemos aquí. Lo estoy poniendo en un colador porque se pretende que en los coladores los árboles más
específicamente las coníferas, pues se desarrolla mucho más rápido supuestamente. Un poco más de sustrato, sí. Un poco más. Perfecto. Y ahora lo posicionamos. Aunque este no es el contenedor en el que se va a quedar el árbol, pues es importante que a la vista quede bien. Bien. Preparamos todo aquí y le damos vuelta aquí al bicho. Creo que me quedó mejor que el anterior. Quiero comentarles que se rompió esta ramita. Estaba un poco débil. Sí, igual estas ramas de aquí abajo, pues a lo mejor no las ocupamos mucho, no lo sé. Ah, sí, quería comentarles que el trasplante que hice el día de hoy, que es el del otro pino, creo que era un pino. Ah, no, era un... ¿Cómo se llaman estos bichos? Un junípero, pues no me quedó muy bien, ya estaba presionando un poco en hacerlo y pues creo que no quedó lo mejor posible, pero aún así el árbol se va a mantener saludable, ¿sí? No hay que sacarlo ya de ahí, aunque no es la mejor posición en la que la quería. Creo que hubiera quedado más arriba, se hubiera visto mejor, sí, definitivamente, ¿sí? Pero pues a veces pasa eso. Y ya hecho el trasplante, no es recomendable estar sacando el árbol unos días después, unas horas, porque pues ya el árbol pasó por un estrés, o sea, pasó por movimientos, todo esto. Entonces como para que se esté moviendo otra vez el árbol, pues no es lo más adecuado. Voy por un poco más de sustrato, amigos, ustedes quédense aquí. Bien, entonces aquí incluso tuve que volver a replantar esto. Le pusimos esta vez 2 ganchos para asegurar el árbol por el tamaño del espécimen. No va a ser necesario en esta ocasión ponerle una rejilla de drenaje, evidentemente, pues se trata de un árbol de una talla grande. En un colador no es necesario eso. Ya está. Y el colador es más grande que lo habitual porque es un espécimen más grande. Eso no me salió bien. Bien, amigos, vamos a dejar hasta aquí el video. Y espero que les haya gustado. Yo ahora lo único que voy a hacer pues va a ser regarlo y mantenerlo bien al bicho este. Sí, que espero que pronto se vuelva un buen bonsai de ocote, ¿sí? Gracias por visitar mi canal. Espero que les haya gustado el video. Espero que se la pasen bien viendo mi contenido. Y pues un saludo y hasta pronto.